Bueno, entonces aquí tenemos la primera reacción de tarea, balanceo por tanteo. Decimos hay dos cloros del lado izquierdo en cloro de plomo, un solo cloro en cloro de litio. Entonces decimos que para hacer el ajuste de esa ecuación bastaría asignarle un 2 a la tercera especie, cloruro de litio. ¿Qué es lo que logramos? Pues que con esos 2 litios y 2 cloros del lado derecho, los ajustamos a los 2 cloros y 2 litios del lado izquierdo. Es decir, de esta manera la ecuación queda balanceada. Esta es la segunda ecuación de tanteo. La pregunta para ustedes aquí es, ¿por qué decimos no está balanceada la ecuación? Porque faltan oxígenos y azufres. Y azufres. Y azufres. Tenemos oxígenos, menos oxígenos del lado izquierdo y menos azufres del lado derecho. Bueno, ahí como vieron ahorita, la manera más directa es empezar a ajustar alguno de los átomos. Si ustedes eligen a cuál. Podemos irnos por los oxígenos, pero es más fácil irnos por el azufre, porque el azufre está en una sola especie a la izquierda y en una especie a la derecha. Entonces, lo más directo es coincidir con el coeficiente que tiene el azufre a la izquierda, que es el 3. Entonces, ¿qué pasa si asignamos nosotros ese coeficiente 3? ¿Qué es lo que seguiría después para terminar el ajuste? Balancear los oxígenos. ¿Cómo le hacemos? Colocándole un 5. Colocando un 5. Si vemos que la derecha, a la hora de asignar ese 3, nos da 6 oxígenos en el dióxido de azufre, en ese anhídrido, más 4 que tenemos en el óxido que está a la izquierda, serían 10. Y a la izquierda tenemos el oxígeno elemental, por lo tanto, con su índice 2, tendríamos que colocar 5 como coeficiente. Entonces, si colocamos ese 5, eso nos daría un total de 10 oxígenos, 2 antimonios y 3 azufres en ambos lados de la ecuación. Bueno, total que el balanceo de tanteo es sencillo, se aplica para también ecuaciones que son fáciles, pero a veces son ecuaciones más complicadas que hay que usar otro método. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la explicación del método algebraico. Bueno, para este método lo que se hace es un método también relativamente fácil. Si tú manejas las ecuaciones simples de álgebra y sabes resolver, sustituir, decimos que a cada especie le vamos a asignar una variable. Pudieran ser cualquier letra. Yo asigno, para distinguirlas de las otras ecuaciones matemáticas, letras mayúsculas y en orden creciente del alfabeto. Es decir, a la primera especie A, etcétera, B, C, D, E. Tantas letras como especies haya. 5 especies, 5 letras. El siguiente paso, y es el paso clave de este método, es a cada elemento que tenemos ahí, le tenemos que hacer una ecuación. Entonces, basta ver del lado izquierdo de la flecha para ver que tenemos 4 elementos. El manganeso, el oxígeno, el hidrógeno y el cloro. Por lo tanto, debe haber 4 ecuaciones, una para cada uno de ellos. Entonces, es lo que vamos a ver en la siguiente parte, que dice que en función de ellos, comenzando por el manganeso, vamos a decir, el manganeso está una vez en A, o sea, en la especie A, y vuelve a aparecer en C. De eso se tratan las ecuaciones. El oxígeno aparece 2 veces en A, igual que significa la flechita, y aparece una vez en C, en E, por lo tanto igual a E. Para el hidrógeno aparece en B, igual, y vuelve a aparecer otra vez en E, 2 veces en E. Entonces el número de veces que aparece se convierte en coeficiente. En el caso del cloro aparece una vez en B, pero aparece 2 veces en productos. Aparece 2 veces en C y le damos una sumatoria más 2 veces en D. Esas serían las 4 ecuaciones que sacamos de los elementos. El siguiente paso es asignarle un valor a una variable. Escogemos a A, por ejemplo, y es un valor que tú decides. Yo digo que A vale 2. Y si A vale 2 y A es igual a C en la primera ecuación, por lo tanto, desde ahí yo, al asignarle un valor a una variable, resuelvo la ecuación y encuentro que C también vale 2. Entonces, el primer paso es asignarle un valor a una variable, la variable que tú quieras y el valor que tú quieras. Y desde ahí empezamos a resolver las ecuaciones. Por ejemplo, decimos, a partir de la segunda ecuación, la ecuación del oxígeno 2A igual a E, sabemos el valor de A. A vale 2, por lo tanto 2 por 2
vale 4, ese es el valor o resultado para E. Entonces, hasta ese momento, a partir de A, encontramos C y encontramos E. Bueno, de eso se trata el método algebraico, de ir resolviendo las ecuaciones en función de un valor asignado. La tercera ecuación para el hidrógeno B igual a 2E, sabemos que E vale 4, por lo tanto 2 por 4, E vale 8. Y para obtener la última letra, aquí llevamos 4 de 5 variables, es D, sería cuestión de despejar D de la cuarta ecuación, la ecuación del cloro. Tenemos que B igual a 2C más 2D. Aquí voy a empezar a sustituir antes de despejar. Entonces tenemos que el término 2C, pues es 2 por lo que valga C, que vale 2, por lo tanto 2 por 2, 4. Y ahí directamente asigno el valor de B, que vale 8. Y entonces ya paso restando el 4 a la izquierda y lo divido entre 2. Es decir, es 8 menos 4 entre 2, y eso nos da un valor de 2. Una vez que resolvimos todas las ecuaciones o tenemos el valor de todas las variables, lo que hay que hacer es asignarle esos números, esos coeficientes a las especies. Entonces, desde ahí vamos a ir asignando que dice que A vale 2, B vale 8, el valor de C es igual a 2, el valor de D es 2, y por último, donde está el agua, la última especie E, vale 4. Al ser todos los coeficientes pares, pues eso nos da la libertad de sacar mitad, que es lo que hacemos como recomendación como etapa final. Si obtienes por cualquier método coeficientes que tienen un divisor común, entonces divídelo entre ese divisor. O sacamos mitad o dividimos entre 2. Y eso nos simplifica la ecuación de esta manera. Es decir, aquí estamos observando al asignar esos coeficientes que tenemos un manganeso, 2 oxígenos, 4 hidrógenos y 4 cloros en ambos lados. Que igualmente podíamos haberlo asignado el método tanteo, ¿verdad? Pero si en el caso de ustedes se les pide que utilicen un método específico como este, pues habría que seguir estos pasos. Bueno, eso es con lo que respecta al método algebraico. A continuación, voy a revisar una de sus ecuaciones de tarea que tiene que ver con el método redox. Entonces decimos que esta ecuación es redox, y la voy a pausar aquí. Y la manera de identificar a la reacción como redox es ver los números de oxidación de las especies. Por ejemplo, lo primero que estoy haciendo ahorita es asignarle al azufre elemental que no está combinado con nada, número 0. Yo sé que su estado de oxidación o número de oxidación es 0 del lado derecho. Y sé que a la izquierda él está combinado. Está combinado como si fuera, es un ácido binario, ¿no? Pero trabaja con la valencia de grupo, al ser sustancia binaria, -2. Entonces yo sé que ese azufre, al ser del grupo 6 es -2, pasa a azufre 0. Eso es lo que tengo que hacer, es asignarles números de oxidación, pero principalmente a las especies que yo veo que puedan cambiar. Ok, esa es pregunta para ustedes. Además del azufre, ¿cuál será la otra especie que cambia su número de oxidación en esta reacción? El nitrógeno. Nitrógeno, del lado izquierdo, ¿con cuánto trabaja? Más 5. Más 5, muy bien, porque los oxígenos son -2 y el hidrógeno +1. Entonces ese +5 neutraliza la carga. Y del lado derecho, Más 2. más 2. Entonces estamos viendo que el nitrógeno pasaría de +5 a +2, azufre, perdón, de -2 a 0. Bueno, entonces ese sería el primer paso, reconocer a la reacción como una reacción redox. Yo lo que estoy haciendo en este momento es tratar de ilustrar, ¿sí? Si yo sé que el oxígeno es -2 en ese anhídrido, entonces yo sé que el otro tiene que ser +2. Entonces ahí vemos que los dos elementos involucrados en el proceso redox, le estoy, para que visualmente ustedes lo vean, dándole el número de oxidación. Dijimos en el caso del azufre del grupo 6, él trabaja con su valencia de grupo -2, porque el hidrógeno es +1. Y por último el nitrógeno, en el ácido nítrico, en ese oxiácido, para ajustar las 6 negativas
Necesitamos 5 del nitrógeno más 1 del hidrógeno. Bueno, el siguiente paso es sacar de esa reacción 2 semirreacciones. Ahí estoy, por ejemplo, copié y pegué, pero lo que me interesa es el nitrógeno. Tengo que bajar la especie de interés con su subíndice. En este caso, los nitrógenos no llevan subíndice. Ambos son 1 y 1. Y en la otra hemirreacción tengo al azufre, que pasa de -2 a 0. Tampoco tiene subíndice. Es decir, en ambos lados tenemos las especies con subíndice +1. Después lo que estoy haciendo es escribir el número de electrones que se ganan o se pierden. Por ejemplo, decimos que de +5 a +2, para hacer esa disminución, hay que ganar electrones. ¿Cuántos? Pues lo que hace el salto de +5 a +2, 3 electrones. Esa es la hemirreacción de reducción. Pero por otra parte, ahora estoy escribiendo la hemirreacción de oxidación, donde el salto es de -2 a 0. Y cuando un elemento se oxida, pierde electrones. En este caso, lo estoy escribiendo a la izquierda como la pérdida de 2 electrones, que pudiera ver tranquilamente sobre la flechita, ¿no? Yo para facilitar la escritura, los estoy poniendo a la izquierda. Bueno, una vez que escribes las semirreacciones con los electrones ganados o perdidos, lo que hay que hacer es ajustar el número de electrones ganados y perdidos. En una hemirreacción deben de ganarse tantos y en la otra perderse tantos. Ese número se debe de ajustar. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica por el número de electrones de la otra hemirreacción. Por ejemplo, la hemirreacción del azufre tiene 2 electrones. Ese 2 sirve como coeficiente para el nitrógeno. El nitrógeno 3 electrones. Ese número sirve como coeficiente para multiplicar la hemirreacción del azufre. Entonces, una vez que multiplicamos esos coeficientes, lo que vamos a hacer es multiplicar por cada especie. El 2 va a multiplicar al nitrógeno, a los electrones y al nitrógeno. Eso nos daría, en esa multiplicación, 2 nitrógenos más 5, 6 electrones, 2 nitrógenos más 2. Y en la otra hemirreacción, al multiplicar por 3 esos 3 componentes, nos daría, aquí estoy pegando la hemirreacción, pero aquí voy a estar multiplicando, es 3 por azufre -2, 3 azufre -2. 3 por -2, -6 electrones y 3 azufre 0. En ese momento, lo que se ha logrado es igualar el número de electrones ganados en la primera hemirreacción y los electrones perdidos en la segunda hemirreacción. Una vez que logras cancelar esos electrones, has terminado el método. De ahí salieron esos coeficientes 2, 2 para nitrógeno, 3, 3 para el azufre. Esos coeficientes que estoy ahorita sombreando, esos coeficientes son los que tenemos que colocar en la reacción. Esos coeficientes pasan a la izquierda de las especies, se los colocamos, 2 donde está un nitrógeno más 5, 3 donde está el azufre -2, etc. Y como hay 5 especies, la única especie que se queda sin coeficiente es el agua. Ahora, el último paso del método sería verificar si ya quedó ajustada, porque si no quedó ajustada con esos 4 coeficientes, habría que asignarle a los coeficientes que no les tocaron, como el agua, el coeficiente que ajuste la reacción. Entonces aquí quito los números de oxidación para verlo más claro y tengo que el número de oxígenos a la izquierda es 6. Entonces al agua le tengo que agregar un 4, porque serían 4 oxígenos más 2 del monóxido de nitrógeno, se ajustaría a 6. Entonces, de esta manera, si verificamos la reacción ha quedado balanceada. Serían 8 hidrógenos del lado izquierdo. Bueno, en ambos lados, 8 hidrógenos, 2 nitrógenos, 6 oxígenos y 3 azufres. Entonces, finalmente, ese es el método redox. Lo más importante del método redox es identificar especies que oxidan y reducen. Sacar de la reacción las semirreacciones de reducción-oxidación. En el orden no importa. Después es colocar el número de electrones transferidos. Y después de eso es tratar de cancelar los electrones multiplicando por factores de donde salen los coeficientes finales que hay que sustituirlos. Y como última etapa, terminar de ajustar lo que haga falta. A ese método le llamamos redox y obviamente aplica para ese tipo de reacciones. En la última parte tenemos esta reacción escrita de manera iónica. También es una reacción redox. Lo que estoy haciendo es escribir también en mis reacciones, pero a diferencia de la anterior, aquí lo que hacemos es, yo sé que el manganeso tiene +7 a la izquierda y +4 a la derecha. Y sé que el yodo ya lo tengo iónico ahí, -1, y luego a la derecha elemental 0.
Pero ahí hay que bajar las especies manganeso y yoduro o yodo con lo que tenga en su forma iónica. Es decir, si está acompañado de otros elementos y con carga, hay que bajarlo con esos elementos al manganeso y al yodo. Si es que hay acompañamiento, cuando aplicamos o queremos aplicar el método ion-electrón es para una reacción que generalmente está expresada de manera iónica. Aunque aquí vemos que no todas las especies son iónicas, porque solamente tenemos al permanganato del lado izquierdo, que si fuera HMnO4 sería el ácido permangánico, o si fuera KMnO4 sería el permanganato de potasio. Es decir, este es un anión de la cuarta casilla. Está iónico, al igual que el yoduro, grupo 7-1, pero al lado derecho tenemos el dióxido de manganeso 4 en su forma molecular, no está ionizado, no tiene carga. Y el yodo lo tenemos expresado en forma molecular, tampoco está cargado. Es decir, no necesariamente todas las especies tienen que estar ionizadas, pero al menos una de ellas, porque es el método que los representa, sí. ¿Qué hacemos? Bajamos la hemireacción del manganeso con el oxígeno que lleva y escribimos el anión permanganato, produce la molécula dióxido de manganeso. Bueno, el primer paso de este método es igualar al átomo de interés, que es el manganeso. Y tenemos un manganeso a la izquierda y un manganeso a la derecha en mi reacción, entonces no podemos hacer nada ahí. Segundo paso, igualar el número de oxígenos, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué hay que hacer para igualar el número de oxígenos en las semireacciones? Es agregar agua. ¿Cuánta agua? A la izquierda tengo 4 oxígenos, a la derecha 2, por lo tanto agrego 2 moléculas de agua. Después de eso, como agregué 4 hidrógenos a la derecha en el agua, tengo que igualar los hidrógenos, y para ello lo que tengo que hacer es agregar H más a la izquierda. Agrego los hidrógenos en forma de protón. Entonces, de esa manera, no solamente se han igualado los oxígenos, sino también los hidrógenos. Y en esta última parte que me estoy adelantando es la siguiente. En ese ajuste de mi reacción decimos, lo que no tenemos igual hasta esa etapa es las cargas. Del lado derecho no tenemos cargas, pero del lado izquierdo tenemos 4 positivas de los protones más una negativa del permanganato. La sumatoria de las cargas del lado de reactivos son 3 positivas, dada la sumatoria de 4 positivas con una negativa. Entonces lo que decimos es que del lado donde tengamos una carga más alta o una carga más positiva, de ese lado tenemos que cargar electrones y decimos que de este lado tenemos 3 positivas. ¿Qué hay que hacer? Bajarla para igualarla a la del otro lado y la del otro lado es 0. Por eso agregamos 3 electrones. Porque al agregar 3 electrones, son 3 negativas, más el permanganato, otra negativa serían 4, más los 4 protones quedaría como 0. Entonces, esa sería la última etapa de la hemireacción. Una vez que verificamos que hay un manganeso y un manganeso, igualamos los oxígenos agregando agua, se generaron 4H más del lado derecho, pues igualamos los hidrógenos agregando protones y al final agregamos electrones del lado donde la carga sea más positiva o más alta. Bueno, eso mismo haríamos del lado del yoduro. Ahí lo que simplifica esta etapa del yoduro es que cuando bajamos al yoduro, aquí voy a copiar y pegar para simplificar la escritura, pero me quedo con el yoduro. Es que el yoduro de reactivos y productos no lleva oxígenos. Pues ahí no tendría que igualar oxígenos ni hidrógenos. Pero sí tengo yoduro, es un solo yodo, tengo que ponerle coeficiente 2. ¿Por qué? El primer paso es ese. En la hemireacción hay que igualar el número de átomos. ¿Cómo? Agregando un coeficiente. Y aquí nos diríamos directamente al cuarto paso. No tengo que agregar oxígenos porque no hay. No tengo que agregar H más porque no agregué agua. Pero el último paso de la hemireacción es igual a cargas. ¿Qué carga tienes a la izquierda? 2 negativas, 2 yoduros. ¿Qué carga tienes a la derecha en el yodo? Y 2, 0. ¿Cuál es más alto? El 0 es más alto que el menos 2. Pues donde sea más alto, tienes que agregar electrones para bajarlo al lado contrario. Entonces, si tú agregas 2 electrones, agregas 2 negativas del lado derecho, los igualas con los 2 negativas del lado izquierdo. Hasta ese momento, lo que hemos hecho es ajustar las semireacciones colocando los números de electrones que se transfieren. Ojo, el manganeso yo les dije que es más 7, que pasa más 4. La transición es de 3 electrones. ¿Sí? El manganeso tiene que, de más 7, ganar 3 electrones para pasar a más 4. Pero esos electrones los calculamos simplemente con los ajustes. Solo salen con los ajustes cuando igualamos las cargas.
Lo mismo, cuando el yoduro pasa de -1 a 0, pierde un electrón. Pero como son dos yoduros, pues se pierden 2 electrones y ya salieron ahí. Bueno, una vez que ajustamos esas semirreacciones, lo que hay que hacer es igual que en el redox, esos números hay que cruzarlos para que al multiplicar por esos coeficientes se igualen los electrones ganados y perdidos, que es lo que vamos a ver ahorita. Es decir, la hemirreacción de arriba la multiplicamos por los electrones de abajo, que son 2, y la hemirreacción de abajo, aquí nada más estoy cambiando los colores, la hemirreacción de abajo la vamos a multiplicar por 3, que son los electrones de arriba. ¿Qué hay que hacer con ese 2? Multiplicarlo por las 5 componentes que están en la hemirreacción de arriba, o el 3 por los 3 componentes de los de abajo. O sea, al realizar esa operación similar en álgebra multiplicación de polinomios, me queda 2 por 3, 6 electrones, 2 por 4, 8 protones, 2 por 1, 2 permanganatos, 2 por 1, 2 dióxido de manganeso, 2 por 2, 4 aguas, y en la parte inferior me quedaría 3 por 2 yoduros, me quedaría 6 yoduros, y 3 por yodo, 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6. En ese momento hemos igualado los electrones ganados y perdidos. ¿Qué hay que hacer? Pues cancelarlos. Y ya a raíz de ahí hay que sacar los coeficientes. Ahí hemos terminado. Le hemos agregado especies a la reacción. Le agregamos H más y le agregamos agua. Bueno, lo voy a copiar acá abajo y voy a decir que mi reacción al final queda 8 H más, 2 permanganatos. Esos 6 yoduros los voy a pegar aquí a la izquierda. Y también del lado derecho tengo los yodos, 3 yodos. Entonces, aparentemente terminamos la reacción. ¿Por qué digo aparentemente? ¿Y cuál sería la etapa que sigue? Es ya cancelamos electrones ganados y perdidos. Pero aquí lo que habría que verificar serían las cargas. Tenemos 8 positivas y 6 negativas del lado izquierdo, o sea, serían más 2, y 2 negativas del permanganato sería 0, igual que la derecha. Es decir, si verificamos no solamente los elementos, sino las especies también, y sus cargas, veremos que la reacción está ajustada y que sus cargas del lado izquierdo y del lado derecho son iguales. Igualamos los átomos y las cargas. Ok, buenos días. Hoy, lunes 27 de julio, iniciamos la sesión número 11. El día de hoy lo que vamos a ver, o nos vamos a concentrar, es en los temas de solubilidad, los tipos de enlaces de alguna manera. Vamos a hablar de soluciones acuosas y las maneras de expresar su concentración. Si las formas típicas, cómo representamos la cantidad de soluto en solución. Bueno, entonces comenzamos con la sesión número 11. La importancia de las soluciones en la vida diaria o en la química tienen que ver porque en las formulaciones de los productos caseros, en las bebidas que consumimos, están implícitas las soluciones. Tenemos las bebidas, los productos de limpieza. Decimos que tenemos soluciones en los laboratorios donde nos requerimos saber la manera de preparar o la manera de cuantificar lo que tenemos ahí. Cuando hablamos, por ejemplo, de los cuerpos de agua, de los ríos, de los lagos, de las aguas subterráneas, pues nos interesa saber las concentraciones de las sustancias, de las sales que están presentes. No solo saber las composiciones de los materiales o de las soluciones, sino también saber la cantidad de iones o de especies disueltas, es decir, saber de sus concentraciones. O sea, al igual que ello, tenemos, por ejemplo, los fluidos biológicos, en este caso un antidoping en orina, es decir, nos interesa saber concentraciones, sustancias o indicadores que en salud son muy importantes. O sea, saber de soluciones, por lo tanto, en medios acuosos es muy, muy interesante y muy aplicado. Cuando nosotros hablamos de que hay sustancias disueltas, específicamente en agua, nosotros caracterizamos o diferenciamos a los electrolitos de los no electrolitos. Decimos que los electrolitos fuertes, por ejemplo, son aquellos que se ionizan, que son capaces de conducir la corriente eléctrica y por lo tanto en un circuito donde tenemos ese sistema donde introducimos los electrodos o las terminales del circuito, si esa especie es capaz de conducir la corriente eléctrica, que esa es la definición de electrolito, por lo tanto la bombilla se enciende.
Ese es el caso de las sales. Ese es el caso de las especies que se ionizan. Por otra parte, tenemos electrolitos que no se ionizan o no se ionizan al 100%, como en el caso del ácido acético. De cada 100 moléculas de ácido acético va a haber un porcentaje inferior al 10% de las especies ionizadas. Es decir, la sustancia prevalece en solución de manera molecular. Y como su ionización es débil, al ser un electrolito débil, pues entonces tenemos que la conducción también lo es. Es decir, la bombilla apenas si se enciende. Es un, digamos, mal conductor de la corriente eléctrica, aunque la conduce. Y por último, tenemos aquellas especies que no tienen forma de ionizarse. Es decir, los no electrolitos, como el caso del azúcar, el caso del etanol. Son especies que aún estando en solución no son capaces de conducir la corriente eléctrica. En otras palabras, cuando nosotros sometemos una solución a un circuito similar, pues podemos predecir la presencia de iones o de especies como electrolitos débiles que se ionizan en cierto grado. Bueno, cuando hablamos de nosotros de las especies iónicas, decimos, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, que esas especies tienen una carga real. Un catión, un ion positivo como el sodio, anión o ion negativo como el cloruro, se dice que cuando está en solución, lo que pasa es que el agua, las moléculas de agua lo rodean. Y en ese caso, lo que estamos visualizando en esas moléculas rojo y blanco son las moléculas de agua, donde tenemos un símbolo delta con signo más o menos que habla de la carga parcial, que es la que sufre la molécula de agua cuando se polariza. Esas esferitas blancas representan a los hidrógenos, la esferita roja representa al oxígeno. Es decir, el agua está polarizada, positivo hacia sus hidrógenos y negativo hacia sus pares de electrones. En la estructura de Lewis de agua, sus dos pares de electrones representan la carga parcial negativa. Es decir, en el caso del sodio, este fenómeno lo llamamos solvatación, decimos que el sodio está solvatado o rodeado por moléculas de agua desde su parte negativa, desde su parte de electrones, porque hablamos de esa atracción de cargas opuestas. Y en el caso del anión cloruro, decimos que también es solvatado por las moléculas de agua, pero desde sus cargas parciales positivas. Esta situación hace o justifica que los iones se disuelvan muy bien en el agua y que también que esas especies iónicas puedan fluir con libertad y conducir la corriente eléctrica. Ese principio de ionización-solvatación es importante y nos indica la interacción tan fuerte que existe entre la molécula polar agua y las especies ionizadas. Bueno, entonces decimos que una molécula iónica es aquella, aparte que tiene una característica muy, muy buena de cristalizar, es aquella que a la hora de tener el enlace, este enlace se rompe de manera no equitativa y entonces las especies se cargan. Entonces, por consecuencia, sabemos que son sustancias muy solubles en agua. En el caso de las moléculas polares, la glucosa que estamos observando un ciclo de Pirano, en el cual el rojo simboliza un oxígeno y aparecen más esferitas rojas que representan a los oxígenos de la molécula de glucosa. Esos oxígenos se unen a bolitas blancas que representan a los hidrógenos. Es decir, al ser la glucosa un polihidroxialdehído, cada una de esas esferitas roja y blanca representan un grupo OH. Es decir, es un polihidroxi que significa que tiene muchos grupos OH y eso le dan polaridad a la molécula. Entonces, las moléculas como los azúcares, como la glucosa, como la sacarosa, como la fructosa, se caracterizan por tener muchos grupos OH y esos grupos OH no son ionizables, no se ionizan, pero sí son grupos polares. Y esa característica de polaridad pues le hace soluble en agua. Ese sería el segundo tipo genérico de moléculas. Y el tercer tipo, cuando hablamos de las situaciones de solubilidad con el agua, decimos que hay sustancias que no son solubles en el agua. Tal es el caso de los hidrocarburos, moléculas formadas por carbono e hidrógeno. En ese caso, el esqueleto en verde otra vez carbonos y las esferitas blancas nos representan a los hidrógenos. Estamos hablando de la molécula de octano. Se solamente posee carbono-carbono, enlaces carbono-carbono y enlaces carbono-hidrógeno que no generan polarización. Y al ser esta una molécula no polar,
pues igualmente no interactúa con lo que llamamos puentes de hidrógeno y entonces no es soluble en el agua. Bueno, cuando hablamos de esos electrolitos que son fuertes o que se ionizan fácilmente, hay un grupo de electrolitos fuertes en la categoría de los ácidos, que le llamamos los ácidos fuertes. En esta categoría de ácidos fuertes tenemos principalmente estos 6, al ácido clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, que son hidrácidos, ácidos binarios. Tenemos a los ternarios nítrico, sulfúrico y clórico. En el caso del sulfúrico, que es un diprótico, es fuerte solamente en su primera ionización. Es decir, es H2SO4, ácido sulfúrico fuerte. Una vez que libera su primer protón, quedaría como HSO4 negativo o sulfato ácido. Ese ácido ya no es fuerte. También tenemos, por otra parte, las especies llamadas bases fuertes. Son también electrolitos fuertes. Y en este caso, los principales son los del grupo 1A, donde tenemos a los hidróxidos de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, principalmente los de sodio, que son los más comunes, o potasio. En este grupo de electrolitos fuertes tipo base, también incluimos a los del grupo 2A, entre ellos a los hidróxidos de magnesio, calcio, estroncio y bario. Aquí lo que hay que hacer es un hincapié, porque estos son referencias teóricas. Uno de los problemas que tienen las bases, los hidróxidos del grupo 2A, es su baja solubilidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de qué tan solubles son las especies en agua, nos da una idea de qué tan ionizables o qué tan fuerte es la interacción con el agua. Si la solubilidad de la sal, por ejemplo, cloruro de sodio, es de 36 gramos sobre 100 mililitros. ¿Sí? Te decimos que los grupo 1A también son muy solubles, la solubilidad es demasiado alta. Pero cuando hablamos del grupo 2A, decimos, por ejemplo, que el hidróxido de calcio solamente se disuelve en 0.18 gramos en 100 mililitros. O inclusive el magnesio, que es mucho menos, 0.0012 gramos por cada 100 mililitros de agua. El más soluble de esa serie de los metales alcalinotérreos, grupo 2A, sería el hidróxido de bario, que apenas viene disolviendo 5 gramos de hidróxido de bario por 100 mililitros de agua. Es decir, consideran bases fuertes, pero debido a su baja solubilidad, los hidróxidos del grupo 2A, al final de cuentas, no se consideran bases tan fuertes. Bueno, entonces decimos que cuando nosotros usamos el término electrolito fuerte, que pudiera ser el hidróxido de sodio, o pudiera ser en este caso el cloro de sodio, la sal común, decimos que es aquel que se disocia al 100%. Y en ese entendido decimos que cuando nosotros preparamos una solución de cloro de sodio 1 molar, entonces al disociarse se van a formar iones, esos iones que van a ser solvatados. Y entonces los iones son el ion sodio y el ion cloruro. La concentración, dependiendo de la relación molar, que en este caso es 1:1, va a ser igual a la de la especie origen, en este caso a la molécula de cloro de sodio. Una pregunta capciosa en este sentido, es decir, es preguntarles a ustedes, ¿cuál es la concentración de cloro de sodio una vez que agregas la sal al agua? ¿Cuál sería? La respuesta es 0, desaparece. Una vez que tú disuelves la sal en el agua, ya no está molecular. Pasa a ser iones de sodio y iones de cloruro a la concentración molar que tenía su sal. Es decir, si yo escribo así, estoy incurriendo en una falta. Estoy diciendo, es que lo tengo así y lo tengo también del otro lado. Ese es el problema de los equilibrios, a veces de las cinéticas. Si ya lo perdiste, pues ya no lo tienes. Entonces sería más o menos esto. Bueno, entonces decimos que cuando nosotros disolvemos en agua, sobre todo en este caso un electrolito fuerte, ¿qué es lo que podemos distinguir? Dice, los electrolitos fuertes, las sales que se ionizan con mucha facilidad, los ácidos fuertes, las bases fuertes, se disuelven haciendo una interacción fuerte iónica polar o polar iónica, agua especie ionizada. La otra es que no existe la forma molecular, sino las formas ionizadas. Y número 3 es que es un buen conductor de la corriente eléctrica. Entonces, si tú cumples con esas 3 características, pues estamos hablando de un electrolito fuerte. Pero también los tenemos débiles. Decimos que los ácidos binarios, o en los ácidos tipo binario que tenemos ahí los primeros, como el fluorhídrico, el cianhídrico, pues son débiles. Curiosamente, los
hidrácidos del grupo 7 son fuertes, pero el del flúor no. El ácido cianhídrico, el ion amonio, es un ácido débil. El ácido sulfídrico, el ácido carbónico, el ácido fosfórico. Y son ácidos débiles también, pero orgánicos, los que aparecen a la derecha, el acético, el oxálico, y el que está abajo es un aminoácido. Es una familia que forma proteínas que se constituyen por grupos amino, que está con el NH ahí, o con carboxilos, con el grupo COH. Simultáneamente tiene los dos grupos, en este caso la alanina. Cuando estas especies sueltan sus H, se convierten en las bases conjugadas, entonces decimos que el ácido fluorhídrico pues forma el fluoruro, el ácido cianhídrico pues, forma el cianuro, etcétera. Entonces las especies que tenemos a la derecha serían las bases conjugadas de los ácidos débiles. También son débiles comparadas con el hidróxido de sodio. Entonces tenemos al anión fluoruro, cianuro. Ahí tenemos un ejemplo de una base que no tiene carga, el amoníaco es una base. El anión sulfuro, el carbonato CO3-2 combinado con sodio, carbonato de sodio, también base débil. El fosfato, el acetato de la parte orgánica, el oxalato como el de calcio, o en este caso la especie desprotonada de la alanina. Esos serían uno de las especies débiles más comunes. Bueno, ahora voy a continuar hablando de las soluciones. Decimos que una solución es la mezcla homogénea donde uno o más solutos se disuelven en un solvente. Como para nosotros es de mucho interés hablar de soluciones acuosas, pues cuando hablamos de solvente propiamente nos referimos al agua. Y como ejemplos de soluciones tenemos muchos en preparados farmacéuticos, en productos caseros, en soluciones de laboratorio, fluidos biológicos, pero aquí os pongo énfasis en el agua de los ríos, en el agua de los lagos, del mar, ¿sí? Donde tranquilamente podemos decir que en esa solución tenemos sales de sodio como los sulfatos, sales de calcio como los carbonatos, tenemos gases disueltos como el oxígeno y el CO2, entre otras cosas. Pudiéramos tener, por ejemplo, una bebida alcohólica donde los solutos serían el etanol, es un líquido, el alcohol, y el CO2. Por lo tanto, decimos que las soluciones no solo es tener dos o más solutos disueltos, sino que también los solutos pueden tener cualquier estado físico. Es decir, podemos tener la sal común, cloro de sodio, sólido disuelto en agua, podemos tener los gases, como mencionaba ahorita, oxígeno y CO2 en agua, o el etanol de las bebidas, un líquido disuelto en agua. Cuando hablamos de sistemas dispersos, lo que pretendemos aquí es aclarar qué categoría o qué características tiene la solución dentro de esos sistemas. Nosotros decimos que las soluciones son esas mezclas homogéneas donde el tamaño de la partícula disuelta es por debajo de 1 nanómetro. El tamaño de la partícula, que en este caso generalmente es iónica o sustancia polar o con grupo polar, es por debajo de 1 nanómetro. Tenemos también las dispersiones coloidales, que tienden a ser más turbias. En este caso, la fase dispersa es aquello que está disuelto, es entre 1 y 100 nanómetros. Estos generalmente, pues, como dice ahí, pertenecen a esta categoría de coloides y presentan un fenómeno óptico llamado efecto Tyndall, donde la luz que atraviesa esta dispersión pues se ve reflejada o dibujada. Y por último tenemos un sistema disperso llamado suspensión. Este es el caso donde las partículas son muy grandes, mayor a 100 nanómetros. A simple vista se ve la parte heterogénea, son tan grandes las partículas suspendidas que fácilmente precipitan. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros nos enfocamos en soluciones, es decir, aquellas mezclas homogéneas, generalmente con su aspecto translúcido, donde el tamaño de partícula es muy pequeño, es decir, de los sistemas es el más pequeño. Bueno, entonces decimos que dentro de las soluciones tenemos como ejemplo las bebidas alcohólicas, al vinagre, al peróxido de hidrógeno, y en estos casos se indica la concentración de alcohol, por ejemplo, en las bebidas al 5 grados o 5% volumen, la concentración de ácido acético en el vinagre al 5% comercial, o el agua oxigenada al 3%. Cuando hablamos de las soluciones, decimos que
es la mezcla, por definición, homogénea entre soluto o solutos y un solvente. Un electrolito es una sustancia que al disolverse en el agua forma una disolución que conduce la electricidad o la corriente eléctrica. Y por último, la solubilidad. La solubilidad queda definida en función de los gramos de soluto que se pueden disolver en 100 mililitros de agua. Y aquí tenemos como ejemplo la solubilidad de cloro de sodio, que es aproximadamente 36 gramos. Bueno, en general decimos que la energía cinética en las soluciones es muy importante. Si nosotros aumentamos esa energía cinética con la temperatura, si el movimiento de las moléculas está más acelerado, entonces decimos que generalmente la solubilidad aumenta. Y en algunos casos aumenta mucho, por ejemplo en el nitrato de potasio, de tener una solubilidad baja, alrededor de 10 gramos por 100 mililitros de agua, puede llegar a más de 250 o en el orden de los 250. Si nosotros observamos al cloro de sodio, esa línea amarilla, vemos cómo por ahí anda en el orden de los 40, por debajo de los 40 gramos, y en general vemos esas curvas que tienden a crecer, donde tenemos sales de potasio, oxisales de nitrato, sales de sodio, etcétera. Y eso nos indica cuáles son las especies con alta solubilidad. En la química inorgánica serían esas. Cuando nosotros hablamos de una solución, decimos que ésta se compone por la sumatoria de soluto más solvente. Es decir, la solución, generalmente nosotros hablamos de volúmenes, decimos que se forma en este ejemplo de la sumatoria de cloro de sodio con el agua, y entonces el volumen final, lo que tenemos después de mezclar, es la solución. Es importante reconocer la diferencia que hay entre el solvente y la solución. Cuando nosotros preparamos una solución de determinada concentración en un matraz, nosotros agregamos un volumen. Ese volumen que agregamos no lo medimos. Llegamos al aforo, a la línea de lo que nos marca el matraz. Lo que sabemos que al final, en el menisco, en su base, ese es el volumen total de solución. ¿Cuánto volumen agregamos? Pues lo que es necesario para llegar al total. Entonces, lo más importante cuando nosotros hablamos de solución, es decir, hablamos de la concentración de la solución, es la cantidad de soluto con respecto al volumen total. Y entonces el solvente se vuelve secundario. Pero como las solubilidades nos las dan con respecto al solvente, que es el agua, entonces a veces genera un poquito de confusión. Lo que voy a hacer aquí es tratar de rescatar desde la parte de solubilidad cómo pudiéramos expresar una concentración. Por ejemplo, si nosotros decimos, tú tienes 100 mililitros de agua y le empiezas a agregar sal común, la vas a saturar o le vas a agregar tanto hasta poner los 36 gramos. Después de esos 36 gramos de sal ya no vas a poder disolver. Decimos que hemos llegado a una solución saturada o una solución salina saturada. La densidad que tiene esa solución saturada de sal a 25 grados es de 1.202 gramos por mililitro. ¿Qué significa esto? Eso se está refiriendo solamente a la solución. Que lo que pesa esa solución con respecto a lo que mide en volumen la solución es la relación 1.202 a 1. Es decir, si tú eso que tienes ahí, agarras un mililitro en una pipeta y lo pesas, pesaría 1.202. Diferente al agua, el agua común pesa 1, su densidad es 1. ¿Qué significa? Que 1 gramo ocupa un volumen de 1 mililitro, o viceversa, 1 mililitro pesa 1 gramo. O sea, la relación masa-volumen es igual. Pero en este caso, como hemos adicionado sal, pues se vuelve más densa. Entonces, nosotros tenemos esa referencia. Por cada mililitro de esa solución, tienes 1.202 gramos. Eso implica que cuando nosotros preparamos esa solución y la saturamos, 36 gramos de sal más 100 gramos de agua, pues en total nos dan 136 gramos. Y estableciendo esa relación de densidad, decimos, si una solución saturada, 1 mililitro, pesa 1.202 gramos, ¿qué volumen ocuparán esos 136 gramos? Y entonces tenemos al final que esos 100 mililitros de agua ya no siguen siendo 100 mililitros, porque hemos adicionado una sal que también tiene volumen, no en la misma proporción, pero ha incrementado el volumen
en 13.14 mililitros. Es decir, originalmente era pura agua, 100 mililitros, ahora son 113.14 mililitros de la mezcla de la solución. Si yo tomo como referencia este volumen, si es el volumen de la solución saturada para la proporción de solubilidad 36 y 100 de agua, decimos, ¿cómo puedo expresar una concentración? Pues si yo expreso porcentaje, por ejemplo, que es gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100, eso nos deja 36 gramos de sal entre mililitros de solución, que no es el solvente, no es el agua, es el total. Y el volumen total son 113.14 mililitros. Y esa operación, esa división multiplicada por 100 nos dejaría una solución al 31.81%. Eso visto en términos de porcentaje. Si nosotros estamos hablando en otras unidades de concentración, podemos hacer esa conversión. Es decir, eso es en porcentaje. ¿Cómo quedaría en molaridad? La molaridad queda definida en función de gramos de soluto sobre peso molecular por litro. En realidad, molaridad es igual a moles sobre litro. ¿Cuántos moles de solución tienes por litro? Pero mole sustituido queda gramos sobre peso molecular. De tal manera que si tú haces uso de los datos que tienes, la molaridad es igual a 36 gramos de soluto entre 58.5 que pesa gramos mol, porque el sodio pesa 23 y el cloro 35.5, y luego en el denominador multiplicado por el volumen de solución en litros. Al hacer esa operación nos queda que la molaridad es 5.44. O decimos que tenemos una solución 5.44 molar. Si alguien dice que a 25 grados centígrados tiene una solución salina superior al 32% o superior al 6%, lo que debemos decir es que tiene un error. ¿Por qué? Porque estas concentraciones son las máximas concentraciones que puedes preparar, porque el agua ya no puede disolver más. Por lo tanto, esa parte de solubilidad es importante. Yo puedo decir de una manera, la solubilidad de sal en agua es 36 grados por cada 100 mililitros de agua, pero también puedo decir, la solubilidad de sal en agua es 31.81% o 5.44 molar. Es decir, al decir las máximas concentraciones, también estoy expresando de alguna manera la solubilidad. Cuando hablamos de soluciones en términos relativos, decimos, una solución es diluida cuando tienes muy poco soluto, es concentrada cuando empiezas a agregar más soluto, es saturada cuando llegaste al máximo, en el caso de la sal 36 gramos, o cuando te pasaste y estás agregando más y por lo tanto ese exceso que agregaste ya no se disuelve, se va al fondo. Decimos que la solución está sobresaturada. Para interés, pues la sobresaturada no nos interesa. Para cuando preparamos soluciones prácticas, porque no queremos tener solutos no disueltos. En la práctica se usan las tres primeras. Para fines de cálculo nosotros podemos hacer ciertos equilibrios donde usemos las sobresaturadas. Bueno, entonces decimos, a manera de ejemplo, que si tú tienes una sal, en este caso oxisal común, sulfato de cobre 2 o sulfato cúprico, que por cierto es una solución azul, y si tú buscas la solubilidad de esa sustancia, encontrarías que anda en el orden de los 21 gramos por cada 100 mililitros de agua. Ojo, esa agua es solvente y esta se da en términos relativos. Pues hablar de solubilidad en lo general, decir diluida, concentrada, saturada, etcétera, son términos relativos. De tal manera que si tú pones recipientes con 100 mililitros de agua y empiezas a agregar el sulfato de cobre, diremos que la solución está diluida si pones poquito. Si disuelve 21 y agregas 1, 2, 3, pues está diluida. Si dices que estás agregando una cantidad considerable ya de soluto, pues entonces ya la estás concentrando. Decimos 10, 15, inclusive hasta 20 gramos del sulfato de cobre a la hora de estar disolviendo. ¿Cuál es la solución saturada? El único valor que sí es preciso de las 4 soluciones es la saturada. ¿Por qué? Porque el valor que va a disolver es fijo y es constante. Es decir, una solución saturada la logras cuando exactamente llegas a los 21 gramos. Después de ahí ya no puedes disolver. ¿Cuál es la solución sobresaturada? Cuando excedes esa cantidad, cuando agregas más de 21 gramos. Entonces, una solución saturada es un referente siempre, porque esa cantidad máxima que se puede disolver, cada sustancia la tiene definida. Hablamos de dilución
cuando nosotros tomamos una solución concentrada y le agregamos agua. Es decir, estamos diluyendo cuando pasamos de una mayor a una menor concentración. Y cuando hacemos esos procesos de dilución, pues nos vamos al manejo de volúmenes y al manejo de concentraciones. Básicamente hablamos de una concentración inicial y una concentración final. Un volumen inicial y un volumen final. Entonces, para ilustrar estas cuestiones de dilución, vamos a ilustrarlo con algo representado en esta notación, en esta nomenclatura donde decimos, la solución generalmente inicial es la concentrada, a la cual le asignamos un volumen inicial y una concentración inicial. Ahorita vamos a mencionar sobre la alícuota. Cuando hablamos de una solución diluida, hablamos de una concentración final y un volumen final y una concentración final. Luego, tenemos que la fórmula que nos indica esa operación de dilución es esta. Decimos que del lado izquierdo y del lado derecho tenemos que igualar algo, y en este caso vienen siendo los moles. El volumen inicial por la concentración inigual es igual al volumen final por la concentración final. Y entonces cuando yo quiero hacer cálculos, pues despejo lo que me interesa, ¿no? En este caso despejo volumen inicial y paso dividiendo concentración inicial. La manera de ilustrarlo sería con este ejemplo. Suponiendo que yo tengo una concentración inicial de sulfato de cobre al 5%, esa es concentración 1. Y quiero preparar 250 mililitros al 1%. Entonces, de hecho, el cambio de color allá más tenue. Decimos, la concentración 2 tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque le voy a agregar agua. Y luego, lo que está definido junto con la concentración 2 es su volumen. Tú quieres preparar 250 mililitros de sulfato de cobre al 1%. C2 y B2, que es hacia donde vas en la dilución, sabes cuál es, aunque no lo hayas preparado. Luego tienes un volumen inicial de 50 mililitros para la concentración del 5%. Pero ahí el volumen inicial 50 mililitros no interesa. En el recipiente original de la concentración inicial, lo que interesa es lo que vas a transferir de ese matraz 1 al matraz 2. Y entonces ese V1 o B1 es a lo que llamamos la alícuota. En la fórmula lo que importa es cuál es el volumen que vas a transferir al segundo matraz de la concentración inicial. Entonces, el único hincapié que hay que hacer en una dilución es que el volumen total que tú tengas de la concentración inicial no importa. Lo que importa de la concentración inicial o solución inicial es el volumen que transfieres. Por lo tanto, en los cálculos ustedes verán siempre algo así. Si cambiamos ahora a decir concentración inicial no es 5, sino 20%. Eso lo logramos según la fórmula de por ciento, disolviendo 10 en 50 y multiplicando por 100 nos da 20%. Si tú quieres transferir al otro matraz, pues depende de lo que transfieras, es la concentración que logras. Si tú transfieres una quinta parte de esa solución, es decir, 10 mililitros, dato conocido, y llegas a un volumen final de 250 mililitros, pero desconoces C2, concentración final. Entonces bastaría de la ecuación de moles despejar C2, dividiendo B2 a la izquierda, y eso nos deja esa operación que está abajo. 10 mililitros de la alícuota de solución al 20% entre el volumen final 250 nos da una solución al 0.8%. ¿Qué significa todo esto que están viendo? Es que estamos partiendo de una solución inicial al 20% y que con la transferencia de 10 mililitros y aforando hasta 250 mililitros, lo que logras es que la concentración final de ese matraz de 250 sea del 0.8%. Es decir, así es como jugamos con los cálculos de dilución. Para cerrar esta parte de solubilidad, voy a hacer la inclusión de estas reglas, las reglas generales de solubilidad. Un químico, al enfrentarse a preparados de soluciones, lo que tiene que tener claro es que hay sustancias que son muy solubles y otras que son muy insolubles. Eso es para no estarse peleando con las espátulas y los vasos y los matraces, intentando disolver cosas que nunca se van a disolver. Tiene que tener claridad de qué especies tienden a ser solubles y los máximos alcanzables. En lo general decimos, los compuestos son solubles cuando contienen iones de metales alcalinos. Hace rato mencionaba sodio y potasio. Le ponemos adicionalmente a litio, rubidio, cesio y amonio. Si tú tienes una sal preparada con esos cationes, van a ser solubles.
Por contraparte, si tú tienes nitratos, bicarbonatos o cloratos, no importando con quién lo combines, con qué cation, esos compuestos son solubles. Los halogenuros en general de cloruro, bromuro y yoduro, pero con excepciones, en el caso de cuando son de plata, como dice a la derecha, plomo, o en el caso de los sulfatos tienden a ser solubles, a excepción de cuando son de plata, de calcio, estroncio, bario y plomo. Entonces decimos que en lo general son solubles halogenuros y sulfatos, salvo sus excepciones. Pero en lo general los tres primeros puntos que dicen, los cationes litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y amonio, los nitratos, los bicarbonatos y los cloratos en general son solubles. Pero tenemos la contraparte, esa es la parte de compuestos solubles. La contraparte serían los compuestos insolubles. En general son insolubles los carbonatos, los fosfatos, los cromatos, los sulfuros e inclusive los hidróxidos. Hay muchos más compuestos hidróxidos insolubles que solubles. Pero hay excepciones a las reglas de solubilidad general que son, por ejemplo, cualquiera de ellos son insolubles, pero si tú tienes metales alcalinos como los mencionamos arriba, como los de sodio, potasio, amonio, etcétera, esos sí van a ser solubles, no importando que sea carbonato, fosfato, cromato, sulfuro, hidróxido. Si son de metales alcalinos van a ser solubles. Y dice adicionalmente los de bario si se trata para los hidróxidos. Es decir, el hidróxido de bario es uno de los ligeramente o más solubles. Pero en lo general decimos que esa familia de aniones nos dan compuestos insolubles. No, ya por último vamos a hablar de las formas comunes de expresar concentración. Y estas son por ciento, partes por millón, molaridad, formalidad, normalidad, fracción molar y molalidad. De estas 7 formas, voy a seleccionar las 4 más comunes para explicarles a detalle. Lo que hay que recordar es que cuando uno expresa la concentración, a lo que tiene que hacer referencia es la relación que guarda el soluto con la solución. La masa o volumen de soluto con el volumen de la solución. Las 4 formas de expresar concentración, las formas comunes son por ciento, partes por millón, molaridad y normalidad. Cuando hablamos de concentración porcentual nos referimos a los gramos de soluto dividido entre mililitros de solución por 100. En este ejemplo decimos, si disolvemos 10 gramos de una sustancia de naturaleza desconocida para completar 250 mililitros de solución, estamos hablando de un porcentaje que está calculado 10 entre 250 por 100 y eso nos da 4%. Es decir, estamos hablando de una solución al 4%. Lo que es importante recalcar en esta forma de expresar concentración es que la sustancia puede ser impura o inclusive no es necesario saber el peso molecular porque no está definido en la fórmula. Entonces, esta sería la forma más común de expresar concentración. Una segunda forma de expresar concentración es partes por millón, que se define por los miligramos de soluto que están disueltos por litros de solución. Esta forma se utiliza mucho para con cantidades trazas, por ejemplo, metales pesados en agua potable, por ejemplo. Para este ejemplo decimos, si nosotros tenemos disuelto 5 milésimas de gramo, 0.005 gramos, para 500 mililitros de solución, pues es muy poquito soluto para una cantidad considerable de solución, la concentración se calcula dividiendo esos 5 miligramos, es decir, los gramos hay que convertirlos a miligramos, en 500 mililitros, que expresados en litros serían 0.5 litros. De tal manera que nos queda un ppm de 10, es decir, esta es una solución de 10 partes por millón. La tercera forma de expresar concentración, a igual que el porcentaje, decimos que tampoco implica conocer la sustancia en su naturaleza, es decir, no requerimos del peso molecular. La tercera manera de expresar la concentración es la molaridad. Y esta queda definida sobre moles de soluto sobre litros de solución, donde moles de soluto equivale a gramos de soluto sobre peso molecular. Es decir, aquí requerimos de la fórmula. En función de la fórmula de molaridad, decimos que sustituyendo los moles G sobre PM sobre los moles letra N minúscula, nos queda la fórmula de la izquierda. En el ejemplo tenemos 100 mililitros de solución que fueron preparados con 0.75 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, para calcular esta concentración decimos, los 0.75 gramos
entre los 40 gramos mol para calcular los moles y eso dividido entre 0.1 litro de solución. Eso nos daría una molaridad al 0.1875 o decimos que tenemos una solución al 0.1875 molar. Y la cuarta forma de expresar concentración, que es la normalidad. La normalidad que es igual a gramos de soluto por un factor entre peso molecular por litro de solución. Al igual que en la molaridad se expresan los moles, gramos de soluto, peso molecular y litro de solución, pero aquí aparece el factor gato o en otras ocasiones veremos el símbolo teta, a lo cual llamamos parámetro de carga. Decimos que por definición los moles son los equivalentes de soluto sobre litros, lo que en molaridad sería moles sobre litros. Y la normalidad también, a la hora de definir los equivalentes, la podemos representar como gramos sobre peso equivalente sobre litros. Es decir, los equivalentes de soluto se expresan sobre gramos sobre peso equivalente. ¿Qué es el peso equivalente? El peso equivalente es dividir peso molecular entre ese factor teta o ese factor gato. Entonces, para poder calcular pesos equivalentes, además del peso molecular, necesitamos definir qué es el parámetro de carga. Entonces, aquí hay 5 escenarios donde podemos definir ese parámetro de carga. Del lado izquierdo tenemos los ejemplos y en la columna derecha aparecen los cálculos. Por ejemplo, el primer escenario es, cuando tú tienes un elemento en función de la valencia que tiene, decimos que ese es el teta. El parámetro de carga, por ejemplo, el oxígeno es que es valencia menos 2, pues es 2. Para el aluminio más 3 es 3. Es decir, dejando de lado el signo, solamente el valor absoluto. Si vamos a calcular el peso equivalente, lo que hay que hacer es dividir peso atómico entre teta. Por lo tanto, si el peso equivalente está definido por el peso atómico de oxígeno 16, habría que dividirlo entre el parámetro 2 y eso nos da 8. Es decir, el peso equivalente es dividir peso atómico entre el valor definido, teta, el valor encontrado. Bueno, en el caso, segundo escenario de los hidróxidos, decimos que teta corresponde al subíndice de los OH, es decir, el número de hidroxilos de la base. Es decir, teta para el hidróxido de aluminio es 3, para el hidróxido de sodio es 1, para el hidróxido de calcio que tiene 2 OH es 2. A la hora de calcular peso equivalente, habría que dividir lo que pesa esa especie o esa molécula, hidróxido de aluminio que pesa 75, dividido entre el número de OH, entre 3. Y así sucesivamente, en el caso del hidróxido de calcio, dividimos el peso molecular entre el número de OH. De esa manera calculamos los pesos equivalentes de las bases. El parámetro de carga, por ejemplo, para los ácidos, depende si es monoprótico, diprótico, triprótico, y teta es igual al número de H's, al número de protones que libera el ácido. En el ejemplo derecho decimos, para calcular el peso equivalente, por ejemplo, del ácido fosfórico H3PO4, había que dividir el peso molecular entre el número de H's, de protones liberados, que es 3, por lo tanto nos da 1/3 de 98. El cuarto escenario, para las sales u óxidos, decimos que hay dos situaciones o dos condiciones. La primera es comparar la fórmula o los subíndices que tienen los compuestos, donde nos da una fórmula XY, subíndice X y subíndice Y. Si X es igual a Y, entonces decimos que el teta es igual a la carga del catión o del anión. Por ejemplo, en el caso del sulfato de calcio decimos, tenemos un catión y un anión. X es igual a Y. Calcio es más 2, sulfato es menos 2. Por lo tanto, teta vale 2. Vale la carga de cualquiera de los dos. Y lo mismo pasa con el cloruro de sodio, que es más 1 y menos 1. Pero en el caso del sulfuro de aluminio tenemos la otra condición, donde X es diferente de Y, donde los subíndices de catión y anión son distintos. Tenemos subíndice 2 para el aluminio, subíndice 3 para el azufre. En ese caso, teta, como queda definido en el cuadro de la izquierda, es igual a multiplicar la carga del catión por la carga del anión, o los subíndices en todo caso. Entonces quedaría que teta para el sulfuro de aluminio es multiplicar la carga del aluminio 3 por la carga del sulfuro 2, y eso nos daría 6. Teta es igual a 6. Por lo tanto, el peso equivalente de esa especie es lo que pesa entre el parámetro de carga 6 y eso nos da 25. La última condición es para una reacción redox y el parámetro de carga se define por el número de electrones transferidos por mol de sustancia. En el caso de una reacción redox, por ejemplo, donde participa el permanganato de potasio
el Mn+7, el manganeso con valencia +7, con la ganancia de 5 electrones obtenemos el manganeso +2, por lo tanto decimos que se requieren 5 electrones para hacer la reducción. De tal manera que decimos que el número de electrones transferidos por mol de manganeso +7 es de 5. Ese 5 es el parámetro de carga para esa reacción de reducción. Pero si nosotros hablamos de una solución donde el permanganato se va a reducir de +7 a +4, la transferencia sería o ganancia sería de 3 electrones, por lo tanto, teta o el parámetro de carga es igual a 3. De esa manera, el peso equivalente queda definido por peso molecular entre el número de electrones transferidos. Y con eso concluimos el quinto escenario. Saber determinar el valor de ese parámetro, que decimos que es un número pequeño, entero, que para el caso del cloruro de potasio, decimos, al ser la fórmula XY, la carga de catión y anión iguales, que es +1 menos 1, teta vale 1. Para el ácido sulfúrico, que es un ácido diprótico, el número de H es más, teta vale 2. Para el hidróxido de fierro, hidróxido férrico, el número de hidroxilos es igual a 3, teta vale 3. Para el sulfato de calcio, cuya composición es XY igual, valencia de catión +2 y anión -2, teta vale 2. Para el sulfato ferroso, que se está reduciendo de fierro +2 a fierro 0, con la ganancia de 2 electrones, por lo tanto, teta vale 2. Y en el hidróxido de sodio, el número de hidroxilos es 1, por lo tanto, teta vale 1. Es decir, bastaría determinar el valor de parámetro de carga y sustituirlo en la ecuación. En este ejemplo que vamos a ilustrar, tenemos 2 gramos de ácido fosfórico que se agregan un matraz para preparar 50 mililitros de solución. Dice el gato o teta es igual a 3. Es decir, al ser el ácido fosfórico un ácido triprótico, el parámetro de carga vale 3. Y de esta manera, sustituyendo gramos de soluto 2 por parámetro de carga 3 entre peso molecular entre litros de solución, eso nos daría una solución normal 1.22. En resumen, para normalidad decimos que teta o parámetro de carga o símbolo gato es igual al número de H más de un ácido, número de OH de una base, la carga del catión o anión dependiendo de la composición, o los electrones transferidos en una reacción redox. Y con esto concluimos nuestra sesión número 11. Que la pasen bien. Mañana continuamos hablando del tema de soluciones y concentraciones. Que tengan buena tarde. Nos vemos mañana.